Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de cómo hacerle nuestro mantenimiento preventivo a nuestras máquinas soldadoras de tecnología inversora. Nuevamente traemos a nuestro compañero Carlos, el cual nos va a explicar qué herramientas básicas debemos utilizar para este procedimiento. Bueno, compañeros, muchas gracias nuevamente por invitarme. El día de hoy vamos a utilizar herramientas muy sencillas que todos tenemos en el taller, desarmadores o desatornilladores, algunas copas, tenemos nuestra pinza amperimétrica, el taladro para facilitar el desarme, un limpiador electrónico muy importante, una crema para polichar el equipo, brochas, pasta térmica, unos trapos y unos guantes. Entonces vamos a proceder en el desarme del equipo y les vamos a mostrar cómo está por dentro, porque supongo que hace mucho tiempo no se le hace un mantenimiento y nos vamos a dar cuenta por qué es importante el mantenimiento en el equipo y si no se hace, qué consecuencias podemos tener. Exactamente, ya que estas máquinas, como al ser electrónicas y en el taller por mucho que lo cuidemos, siempre va a haber polución del corte de la pulidora, del pulimento del material y todo esto se nos va a ir a nuestras máquinas y por ende puede hacer contacto en la tarjeta. Sí, porque es que los equipos todos tienen un ventilador que nos está inyectando aire fresco al equipo, a las tarjetas, y el aire está contaminado. Entonces en esas tarjetas vamos a encontrar esquirlas de metal, mugre, y eso es muy delicado para las tarjetas, sobre todo para la parte de potencia. Exactamente. Bueno, entonces procedamos al video. Bueno, compañeros, vamos a desarmar nuestro equipo. Todos los equipos se desarman de una manera distinta. Tienen sus tapas laterales y su cubierta metálica. Entonces acá estamos en el procedimiento. Vamos a ir desarmando con mucha cautela, vamos a poner nuestros tornillos en un lugar donde no los perdamos y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, compañeros, después de retirar todos nuestros tornillos, vamos a retirar la línea tierra de la carcasa. Bueno, compañeros, como pueden observar, este es un equipo que tiene un trabajo pesado, está en un ambiente de trabajo bastante contaminado, como pueden observar. Las tarjetas electrónicas están bastante mugrosas. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando nosotros desarmamos el equipo y está recién conectado, nosotros los desconectamos y acá hay unos condensadores que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos, que son estos de acá. Este equipo por la parte de este lado, de atrás de esta tarjeta de potencia, tiene un símbolo de precaución, de descarga eléctrica. Si nosotros tenemos el equipo conectado y lo desarmamos y no tenemos de precaución de medir o esperar a que él se descargue, en este punto nosotros podemos tener un riesgo de electrocución. ¿Por qué? Porque este equipo se carga más o menos a unos 310, 301 voltios, ¿sí? Para que nos funcione la etapa de potencia. Ya hablando de la etapa de potencia, les voy a explicar más o menos cómo funciona un equipo inverter. Esa es la gran duda de que por qué le llamamos equipo de soldadura inverter o tecnología inversora. El mismo nombre nos lo dice. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener un equipo de soldadura convencional que trabaja con un núcleo, como hablamos en el video pasado, un núcleo, un transformador, un bobinado, y él nos entrega una corriente y una tensión de trabajo alterna, ¿sí? En este caso, este equipo lo que hace es, con sus 3 etapas, que las podemos distinguir aquí, nosotros tenemos la etapa, una etapa que es la etapa de una fuente conmutada. En esta fuente hay 2. Está una fuente que me cambia el voltaje de 110 o 220, me lo convierte en corriente continua a un voltaje elevado y una frecuencia alta. Para la tarjeta principal, que es esta de acá, que es la tarjeta de potencia. En esa tarjeta de potencia nosotros vamos a encontrar todos los componentes electrónicos que se requieren para trabajar, sus condensadores, sus resistencias, tiene unos transformadores
¿sí? Unos transformadores de alta frecuencia, tiene unos condensadores y en estos disipadores de calor que tenemos nosotros aquí hay unos elementos que son muy importantes que son IGBTs o MOSFET. Son unos transistores, dependiendo de la configuración del equipo, los tiene de uno o del otro. ¿Qué nos hace eso? Nos abren o nos cierran en unas frecuencias altas y nos están switchando, ¿sí? ¿Por medio de qué? Ello es controlado por esta tarjeta. Esta tarjeta de acá es la tarjeta de control, ¿sí? En esta tarjeta de control es la que me maneja a mí toda la etapa de potencia. Cuando yo cojo el potenciómetro y lo regulo a una corriente determinada, él en la salida tiene una resistencia que me mide ese voltaje y me lo compara en la tarjeta electrónica. Entonces, cuando usted hace el arco, lo que sucede es que él está comparando entre el voltaje y el amperaje que yo le regulé, si él me está entregando ese amperaje. Y lo que él hace es abrir y cerrar esas compuertas muy rápido para que esos voltajes pasen y me mantenga siempre el voltaje y la corriente del equipo. En el hipotético caso de que uno tenga un equipo de estos y yo lo ponga, por ejemplo, 80, 90 amperios, y usted está acostumbrado a trabajar con el equipo y usted conoce su equipo y usted está haciendo el arco, pero usted siente que el equipo se le cuelga o no le está fundiendo como con la fluidez que usted está acostumbrado, entonces puede ser o que uno de los transistores IGBT o MOSFET o unos, este tiene también unos diodos, que son unos diodos de conmutación rápida, ¿sí? Que lo que hacen es que trabajan a altas frecuencias y uno de esos diodos está en corto. Entonces el equipo no le está entregando a usted en la salida de DC el voltaje que necesita. Listo, Carlos. ¿Y cuál es la importancia de hacerle mantenimiento periódico a nuestros equipos de inversores o a cualquier máquina, sea un taladro, pulidora, ya que de esto depende pues el manejo, ¿cierto? Y la vida útil del equipo. Exactamente. Vea, un equipo de estos es bastante complejo, esto tiene una ingeniería muy detallada. Como podemos observar, las etapas, la fuente, la etapa de control, eso tiene unos microcontroladores. Este equipo, pues por ser tan bueno, se tiene un panel LCD y tenemos la parte de la etapa de potencia, que es todo lo que está por acá por debajo, con estos disipadores de calor. ¿Qué hace el ventilador? Pues el ventilador me está refrigerando y me está refrescando, que el aire que me está pasando por ahí me le rebaje calor a esos transistores que pueden ser IGBT o MOSFET, igual a esos transistores que son esos diodos, perdón, que son unos diodos de conmutación rápida. Que son los que vemos acá en esta exacto, parte. son esos negritos, los podemos señalar, son estos. Estos son unos diodos de conmutación rápida. Este equipo, mucha gente puede pensar, no, pero es que yo desarmo el equipo y después no me vuelve a funcionar, lo conecté y ya no me prendió y por eso yo más bien no le hago mantenimiento. Pues todos tenemos fundamental una herramienta en el bolsillo que es el celular. Si es la primera vez que yo voy a hacer un desarme de este equipo, pues lo primero que hago después de desarmarlo es tomar unas fotos, porque pues este equipo es tan bueno que él tiene unas resinas en los conectores desde las tarjetas. Vea, por ejemplo, esta es la tarjeta, esta es un bus de datos que me está comunicando desde la tarjeta de control a la etapa de potencia, ¿sí? ¿Y qué hace en sí esta tarjeta de control? Pues lo que hace esta tarjeta de control es cuando yo con el potenciómetro pongo un amperaje, 80, 100 amperios, lo que está haciendo es que esta tarjeta me está manejando toda esta tarjeta principal y me está diciendo, Carlos Andrés, yo regulé 80 amperios de salida. ¿Él qué hace? Él me está midiendo ese amperaje y ese voltaje y él está conmutando constantemente estos transistores IGBT que están por acá debajo. Lo que pasa es que en este equipo están muy escondidos. Ahorita que lo podemos desarmar los mostramos y lo que él está haciendo es conmutándome eso a frecuencias muy altas. Y ahí es donde venimos y decimos que es un inversor, es eso. Me está cogiendo un voltaje alterno, me lo rectifican unas fuentes, esa rectificación está en un voltaje alto, a 301 voltios y un voltaje bajo a 24 voltios para lo que es toda la etapa de control, incluyendo el ventilador. ¿Sí? Y lo que hace es precisamente eso, conmutarme esos voltajes a unas frecuencias altas, pero todo el equipo está trabajando en DC. Hay unas etapas, sí, de alta frecuencia en estos transformadores y en unos toroides, que son unos toroides que sí hacen unas funciones distintas, pero pues eso lo podemos explicar a más detalle luego. Entonces vamos a proceder a sacudir el equipo con nuestra pistola de aire comprimido y continuamos. Listo.
De pronto las personas que no tengan esta opción de aire comprimido, Pues, recomendaciones del aire comprimido. pues que sea un aire lo más seco posible. Sí, si yo lo estoy aplicando en mi mano, no tenga mucha humedad. Sí, pues porque estamos hablando de equipos electrónicos, pero igual, si hay de pronto un poco de humedad, luego nuestro limpiador electrónico va a hacer las veces de evaporar esa agua y él tiene un secado muy rápido que ya lo vamos a ver ahorita. Y la aplicación del aire pues es simplemente sacudir, generar polvo, sin ser muy bruscos, porque pues hay muchos componentes electrónicos. Incluso recomendación, hay que usar tapabocas, pero en este caso pues lo estamos haciendo porque no nos permitiría pues como sí, interactuar un poco, interactuar con el tema, ¿cierto? Pero recomendación crucial, siempre usar tapabocas, lo mismo los guantes. Lo fundamental es tratar de no tocar mucho las tarjetas electrónicas, porque podemos estar cargados de estática y una descarga de estática me puede dañar un componente. Para eso pues venden manillas de estática que se consiguen comercialmente, eso no es muy costoso, pero pues ¿qué le vamos a decir a un suscriptor? Cómprese una manilla de estática y consígase un compresor con aire seco para hacer una limpieza. Exacto. Que la puede hacer periódicamente, cada 2-3 meses, dependiendo del uso que le dé el equipo. Entonces lo fundamental en este caso es sacudir el equipo de una forma pues no muy brusca, ¿sí? Procurando no ir a generar ninguna alteración en los componentes y permitiendo pues que este aire nos saque la mayor cantidad de mugre posible inicialmente de la tarjeta, porque ahorita ya pasamos a aplicar el limpiador electrónico, que él sí nos hace ya una limpieza más a fondo de nuestro equipo. Igualmente lo podemos usar, sí, claro. ¿cierto? Solo con una brochita. Con la brochita vamos limpiando poco a poco, con mucha precaución. Sí, nosotros pues, eso ya depende de la curia de cada uno y qué tan bueno sea con las manos pues para limpiar, porque pues mugre hay en todas las rendijas y mugre hay en todas las partecitas, pero lo que más nos interesa es en las soldaduras de los componentes que tiene el soldador para que el equipo quede limpio, porque lo que estamos buscando precisamente es retirar el mugre del equipo para que no nos vaya a hacer de pronto un cortocircuito en una de las tarjetas. Vamos a soplar por dentro de los disipadores de calor. Listo amigos, esa es la limpieza más o menos la que le podemos hacer con el aire. Y ahora vamos a proceder a aplicar nuestro limpiador electrónico. Este limpiador electrónico es un líquido especializado para las tarjetas electrónicas. Lo vamos a aplicar sin ningún miedo porque este líquido lo que nos hace es que nos va a limpiar las tarjetas, nos va a quitar el mugre, el polvo, ¿sí? Y nos va a quitar todos los rastros que nosotros tengamos de pronto de suciedad, grasa, humedad, sí, porque esto repele la humedad. Ahí usted lo ve, está mojado y él en muy cortico tiempo, él se va a evaporar, sí, y nos va a evitar precisamente de que en alguna de las tarjetas electrónicas tengamos de pronto algún corte. Este producto, ¿cuándo lo debemos de utilizar? Esto es una pasta térmica. Esta pasta térmica se va a aplicar en el momento en que el equipo se le requiera hacer alguna reparación y va debajo de todos los componentes. Vean, nosotros podemos ver que aquí hay pasta térmica, ¿sí? Sino que este equipo, pues, como no hay que hacerle una reparación profunda, nosotros no lo vamos a cambiar. Pero debajo de todos los diodos o transistores de potencia va pasta térmica. ¿Y qué nos permite hacer la pasta térmica? Que ese calor que se está generando en ese componente se disipe y se reparta uniformemente en los disipadores y después el ventilador lo que hace es sacarnos ese aire caliente.
¿sí? Entonces es importante Interesante, cuando ¿no? se haga un cambio de alguno de los componentes del equipo, aplicar la pasta térmica. Es Muy fundamental. buena recomendación, sí, porque de pronto si lo instalan directamente, pues no va a haber una disipación de calor Exacto. muy Y uniforme. y el elemento se daña. Puede entrar, puede trabajar un tiempito, pero entra en corto porque el calor lo deteriora. Y es muy importante. Estos equipos, al ser tan electrónicos, generan muchísimo calor y por eso el ventilador es fundamental para los equipos. Si usted de pronto tiene un ventilador de estos, esto es un ventilador a 24 voltios y el aspa está, alguna de las aspas está reventada, y usted dice, no, yo lo voy a trabajar solo un ratico y no hay problema, no, es mejor conseguir el repuesto, instalarlo. Esto es muy sencillo, esto simplemente va a la tarjeta de control, está polarizado, el positivo y el negativo, él tiene una indicación hacia dónde gira y qué hace. Por ejemplo, este está en esta posición, ¿qué nos está haciendo? Nos está entrando aire por la parte frontal y nos está pasando ese aire por todo el equipo y nos la está sacando. Hay algunos equipos que vienen al revés y nos está inyectando aire. Este está diseñado para sacarnos, En este pero es caso por la funciona posición. como extractor. Como extractor. Bueno, compañeros, después de aplicar nuestro limpiador electrónico, como podemos observar que aunque había quedado bastante húmedo, él se evapora muy rápido, ¿sí? Ya después de hacer nuestra limpieza, aplicar el limpiador electrónico, vamos a hacer el desmonte de nuestras tapas y las vamos a limpiar, las podemos lavar con agua y jabón o las polichamos para que el equipo quede bonito y se le note pues de que algo le hicimos. Bueno amigos, hay algo muy importante a tener en cuenta cuando nosotros tenemos un equipo de soldador inverter. Estos switches que nosotros tenemos acá, originales, ellos vienen para un amperaje bastante considerable. Pero cuando ellos se dañan, se consiguen en el mercado y son muy malos. Desechables. Son, pues sí, literalmente desechables. Son unos switches chinos y esos switches no nos dan la capacidad de corriente que está demandando el equipo. Entonces, en este caso, sí es mejor con el proveedor del equipo conseguir el switch original. Sí, porque ese es un punto muy importante, ¿cierto? Sí. Ya que por ahí va a pasar Toda la carga del equipo está pasando por ese switch y estamos hablando de un switch pequeño. Ahorita que lo desarmemos podemos mirar el amperaje de trabajo de él. Bueno amigos, vean, este es el switch original del equipo. Henry me comentaba esta mañana que él ya lo había cambiado. Vamos a limpiarlo, esto igual se le puede aplicar limpiador electrónico. No hay ningún problema, él ingresa, lo podemos analizar. Acá vamos a mirar para cuántos amperios es. Este switch bipolar es de 30 amperios, ¿sí? Y esa es una de las ventajas de trabajar estos equipos a 220, porque las corrientes a 220 o a 110 o a 440, 380, entre más alta sea el voltaje, la corriente nos disminuye. En este caso, entonces, trabajar este equipo a 220 nos va a favorecer para que el switch nos dure más. Porque podemos ahorita hacer una prueba y vamos a medir corriente que nos esté pasando por el switch conectado a 110 y conectado a 220. Listo. Otra pregunta. Este switch también podemos, en caso tal de que no lo encontremos, porque a mí me costó trabajo encontrar el switch original, Sí. de buena calidad. Entonces, yo estaba pensando en hacer otra adaptación que era con un breaker, Sí. como vienen algunos equipos Sí, en el mercado. y se Hay puede equipos que hacer, vienen con el breaker. y se puede hacer precisamente por eso, porque estos conseguirlos de calidad es difícil. Pues hacer una adaptación de un break acá bipolar es muy sencillo, es simplemente recortar el plástico y que ponerlo. no va a ser muy No estético, queda estético. pero va a cumplir la función. Y mucho muchísimo mejor, porque usted ya con un break a 20, 30 amperios bipolar, con eso garantiza que esa partecita nunca más le va a volver a molestar. Bueno. Cambio esto. Entonces, sí con son este muy equipo delicados. lo podemos hacer. Los que estén interesados de pronto en saber cómo hacer la adaptación, nos dejan en los comentarios y procedemos a hacer ese tipo de adaptación con esta máquina y van a ver cómo se puede instalar. Entonces, les dejo muchachos que nos dejen en los comentarios si desean ver el video, listo, para que lo realicemos con nuestro compañero Carlos. Hay que tener mucha precaución con los buses de datos, con todos estos conectores. Vamos a hacer un desarme completo
en este caso pues de la tarjeta frontal, para poder limpiar el equipo muy bien. Pero pues en el momento en que ustedes no se sientan en condiciones de quitar estas cosas porque les da miedo o algo, simplemente vamos a limpiar con limpiador electrónico como hablamos. Listo, entonces ahora vamos a retirar los cables de potencia. Vamos a retirar los tornillos. Estos tornillos tienen que estar bien apretados en el momento en que lo vamos a volver a poner. Acá tenemos un cable que viene desde la tarjeta de control. Este cablecito que está acá con estos de potencia, este cablecito lo que me hace en el equipo es medirme la tensión de salida del equipo, y es el que me va a comparar cuando yo estoy haciendo el arco, como les comenté ahorita, en la tarjeta electrónica, para compensar caídas de tensión, para que el equipo siempre esté trabajando en el rango que nosotros lo preinstalamos inicialmente. Ese lo tiene en el positivo como en el negativo. Y ya acá quedamos nosotros con el frontal del equipo totalmente desarmado. Listo, compañeros, vea. En el hipotético caso de que ustedes tengan este equipo, a la mayoría de los equipos les sucede que cuando usted hace la conexión de los cables de masa como del electrodo y no se asegura bien acá, ellos comienzan a sulfatarse y a generar un arco, un corto. ¿Eso por qué es? Porque pues el equipo nos está entregando 100, 150 o 100 amperios dependiendo del equipo, y un mal contacto ahí nos genera un calentamiento y estas fichas se comienzan a deteriorar. Estos elementos como repuestos, como consumibles, los venden en el mercado, ¿sí? Entonces el desmonte de esta pieza, John Henry se los va a explicar en un nuevo video, porque hay un equipo que se le va a cambiar, pero pues regularmente son estándar, ¿sí? O dependiendo del equipo pues se consiguen por intermedio del proveedor, ¿sí? Por la referencia. Entonces vamos a continuar con la limpieza y ya nos vemos. Bueno amigos, ya después de que tenemos nuestra limpieza, ya le aplicamos silicona, lavamos, secamos bien con aire, vamos a proceder a armar nuestro equipo. Una recomendación, para estos equipos que tienen pantalla LCD, pues yo no acostumbro a aplicarles el líquido, el limpiador de contactos, porque esa pantalla LCD a veces se mancha. Entonces es mejor en esta parte no aplicarle, en la parte de atrás no tiene ningún problema. Pero el líquido, como les expliqué, es un líquido que se evapora muy rápido y no nos va a generar ningún problema de contactos. Luego que nos va a hacer algún corto o algo, lo pueden aplicar con muchísima confianza. Entonces vamos a proceder a armar nuestro equipo y hacemos unas pruebas. Tenemos que procurar apretar muy bien los tornillos en el conector, porque esto depende de que no vamos a tener luego recalentamientos por falsos contactos. Las fichas las metemos en su posición, tienen un orden específico. Estamos hablando de corriente alterna, entonces en este caso no va una arriba ni abajo, no importa el orden. Listo. Procedemos a instalar nuestro ventilador.
en la posición que estaba. Este nos va a tomar el aire por la parte frontal, nos la va a pasar por los disipadores de calor del equipo y lo instalamos en la misma forma. Listo. Bueno, amigo, entonces vamos a proceder a ensayar el equipo antes de cerrarlo. Vamos a medir la corriente de trabajo del equipo, la que está pasando por nuestro switch. La vamos a medir acá en este cable, ¿sí? Y vamos a medir a 110 y a 220, ¿sí? Para darnos cuenta qué consumo está pasando por el interruptor principal. Listo, entonces ya vamos a proceder a conectarlos. Bueno, ya vemos que acá no tenemos el polo a tierra, ¿cierto? La tercera patica. Sí. Carlos, esto es una inquietud también que tenemos todos. Este equipo hace por ahí 4 años no tiene la pata de la tercera patica, la de polo a tierra, y no ha pasado nada. Esta extensión incluso no tiene el polo a tierra, es normalita. Sí. ¿Qué pasa cuando no tenemos este polo o qué puede llegar a pasar? Pues A la máquina. la importancia de una línea tierra es precisamente que en el evento de que el equipo tenga una fuga de corriente, ¿sí? Porque se recalentó, se estalló, hay un cortocircuito grande, lo que me hace esa línea tierra, sí, que sí está aquí en el equipo y la podemos ver en varias partes, lo que hace esa línea tierra es llevarme ese cortocircuito o esa fuga de corriente a la tierra como tal, porque pues la tierra es el neutro más grande que nosotros tenemos, sí. Entonces si el equipo no lo tiene, pues se puede dañar o alguien se puede aporrear por una sobrecarga o algo. Pues es muy importante que la tenga. Lo que pasa es que en la mayoría de las instalaciones eléctricas como requerimiento está, pero si son instalaciones eléctricas muy viejas, pues no la tienen, y eso es importante, que todos los equipos tengan una línea tierra. Importantísimo, ya en este caso pues hemos estado de buenas, que no le ha pasado nada. No, y lo más seguro es que no va a pasar, porque son equipos muy buenos, pero es mejor que todas las instalaciones eléctricas por normativa y por reglamento las tengan, y uno pueda cumplir con ella. Igualmente, por ejemplo, este cable que va por la tierra al chasis, las máquinas hay que evitar tenerlas en contacto con parte metálicas y húmedas, y que esté un charco, un reguero de algo. Que sean conductoras de electricidad, porque por este cable puede llegar una... Sí, vea, por ejemplo, este equipo tiene estas protecciones, son como unas especies de acetatos que van puestas alrededor de las tarjetas electrónicas, viene una a cada lateral. Lo que hace esto es precisamente evitar, como las tarjetas electrónicas están tan cerquitas de la carcasa, que si de pronto esto se rompe, se daña o algo, haya una fuga de una corriente considerable, se venga por la carcasa, y si se viene por la carcasa, pues se me está fugando a tierra. En el caso de que esto no tenga tierra, pues esa corriente va a quedar ahí. Y si yo tengo las botas mojadas o estoy en unas condiciones de trabajo pues difíciles, porque estoy haciendo un trabajo en la intemperie, estoy instalando un techo y se mojó el piso o algo, o unos guantes mojados, se puede correr el riesgo de que haya un golpe. Entonces lo que se busca con la línea tierra es precisamente eso, que toda la corriente que se está fugando de los equipos se vayan a la línea tierra. Ah, listo. Interesante ese dato. Bueno, entonces vamos a proceder a conectarlo. Sí. Listo, estamos a 110 voltios. Bueno, compañeros, acá tenemos nuestra pinza amperimétrica, la estamos conectando en la entrada del equipo, en la alimentación principal, está a 110. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, vamos a hacer un corto, un arco, vamos a soldar y vamos a medir qué corriente nos va a pasar por este interruptor principal a 110, y vamos a hacer la misma prueba a 220. Y ahí es donde les vamos a mostrar que estos switches, cuando son originales, pues tienen una capacidad en amperios corriente, y cuando son de los genéricos se dañan muy rápido, precisamente por las corrientes que son considerables las que pasan por ese interruptor. Listo, compañeros, vamos a medir. Vea, compañeros, como podemos observar, estamos entre 15 y 16 amperios con un voltaje de alimentación de 126 voltios. ¿Sí? Ahora vamos a conectar el equipo a 220 y vamos a hacer la misma medición. Listo, compañeros, ya nuestro equipo está conectado a 220. Vamos a medir acá en la entrada del equipo, encendemos. ¿Sí?
y nos podemos dar cuenta en la pinza voltiamperimétrica que tenemos 213 voltios y vamos a medir esa corriente de trabajo que nos está pasando por el switch ahora en corriente alterna a 220 y vamos a darnos cuenta de que el amperímetro nos va a marcar una corriente menor. En este caso nos está marcando la mitad más o menos de lo que nos estaba trabajando a 110. Por ende estos equipos, aunque son autobol, sí es mejor para estos switches que trabajen a 220. El equipo trabaja muchísimo mejor. ¿Y el switch va a durar más? Y el switch va a durar más, sí, porque por ende él tiene unos contactos que están para 15, 30 amperios, dependiendo de cuál sea la calidad del componente. Switch. Y entonces por ende pues a 220 la corriente es mucho menor y nos va a durar muchísimo más tiempo. Que es la mayoría de estos equipos, la primera falla es por el interruptor. Listo. Bueno, entonces ya vamos a proceder a hacer la conexión del polo a tierra a nuestra carcasa. No olviden hacerlo. Ya nuestro amigo Carlos ya va a terminar acá de armar nuestro equipo. Ya vemos la diferencia, cómo quedó nuestras tarjetas, la limpieza que se le hizo, el antes y el después. Pues vieron la cantidad de polución que tenía. ¿Qué puede pasar en esos casos? Que nuestra máquina trabaje muy mal y sea por falta de mantenimiento preventivo antes de que se haga un daño y ya sea un mantenimiento correctivo. Entonces, en este caso ya estamos ahorrando en temas pues de gastos, en daños pues más severos, evitándolo ¿con qué? Con un mantenimiento preventivo. Listo amigos, estamos llegando al final de nuestro video. Recuerden la importancia de hacerle mantenimiento a nuestras máquinas inversoras. Gracias el día de hoy a nuestro compañero Carlos que nos acompañó y nos dio pues muy buenas sugerencias. Esperamos dejen su like, nos dejen su comentario, dudas sobre el tema, qué más quieren saber y en qué más nos puede apoyar Carlos en el tema de electrónica y electricidad. Muchas gracias por la invitación. Recuerden la importancia de hacer mantenimientos preventivos en todos sus equipos, no solo en los equipos de soldadura, pulidoras, taladros, herramienta neumática, taladros inalámbricos, todo lo concerniente a las herramientas que nos ayudan a hacer más fácil nuestro trabajo. Si tienen alguna inquietud, podemos programar un próximo video explicando un tema muy importante, es si yo puedo conectar un equipo de estos a mi hogar, si lo puedo conectar en un toma corriente normal, porque pues ya sabemos que él tiene un consumo y todas las instalaciones eléctricas no están diseñadas no son aptas para ese tipo de aplicaciones. Exacto. Listo, muy bueno. Entonces no olviden dejar en sus comentarios lo que quieran saber sobre el tema, tanto de industria y hogar, porque tenemos muchos suscriptores o entusiastas pues en el tema que lo hacen muy casero y ellos quieren saber pues si pueden conectar este equipo, como dice nuestro compañero Carlos, en un toma convencional. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias.